todos. Lo primero, daros la bienvenida a este acto homenaje de los 25 y 50 años de colegiación en el Colegio de Economistas de Madrid. Queremos dar una bienvenida muy especial a todos aquellos colegiados y colegiadas que en los años 2020, 2021 y 2022 habéis cumplido 25 o 50 años de colegiación y hoy sois los protagonistas de este evento. También queremos dar una muy cálida bienvenida a todos los familiares y amigos que hoy nos acompañáis en este evento. Hemos de deciros que la respuesta a esta convocatoria ha sido maravillosa y estamos muy satisfechos y contentos. Si bien ha sido tan maravillosa que nos habéis pulverizado todas las previsiones de asistencia. Y ese es el motivo por el que parte de los acompañantes estáis aquí en este salón y otra parte nos estáis siguiendo desde otros 2 salones contiguos que hemos habilitado y adicionales y en los que nos podéis seguir en directo mediante medios técnicos. En definitiva, lo que queremos deciros es, estamos encantados de que estéis todos aquí esta tarde con nosotros. Antes de comenzar en sí lo que va a ser el acto de entrega de las insignias y los diplomas, vamos a compartir unos momentos con un escritor, divulgador, bueno, pues que muchas cosas, ¿verdad, David? A quien probablemente conozcáis. Por ejemplo, mediante los programas que ha hecho de televisión, el punto sobre la historia o los programas de radio o uno de los múltiples libros que ha escrito. Así que ya sin más vamos a dar la palabra a David Botello. Muchas gracias, David. ¿El teléfono? Bueno, muchísimas gracias a Amelia Pérez Zabaleta, la primera, por haber confiado en mí para un evento como este, a Esther, que se ha dejado la piel organizando esto. Enhorabuena a todos los homenajeados y homenajeadas que cumplís 25 y 50 años de colegiados en este Colegio de Economistas de Madrid. Muchas gracias a la Junta Directiva. Y bueno, he de deciros que no sois los únicos que cumplís año porque tengo que decir, bueno, el evento se va a llamar, o la charla que quiero deciros, se va a llamar Economía, Historia y Cultura, porque pensaba que había que buscar una relación entre todos estos eventos y lo quiero subtitular El cumple del euro, el símbolo del dólar y poeta en Nueva York y otras curiosidades de la economía. Para empezar, si es que empieza, no sé si tengo que tocar algo. Bueno, para empezar, si queréis... Bueno, ahora se han saltado varias... Bueno, el euro está de cumpleaños también, no solo vosotros estáis de cumpleaños, el euro también, pero el euro tiene varios cumpleaños. Estamos celebrando el 20 aniversario, pero también en enero del 99 es cuando se puso en marcha la moneda de cuenta, es decir, que era una moneda a la que no todo el mundo tenía acceso, solo ustedes o vosotros los economistas. Nosotros tuvimos que esperar, los ciudadanos de a pie, hasta el 1 de enero de 2002, cuando hace 20 años, para empezar a tener esas monedas. Pero el euro es una cosa muy curiosa porque hay otro tercer cumpleaños, que es el 15 de diciembre de 1995, cuando nace aquí en Madrid. Nace cuando el Consejo de Europa se reúne en Madrid y deciden sacar adelante esta moneda que en el 99 se convertirá en moneda de cuenta y que en el 2002 tendremos acceso a ella. Con lo cual, bueno, pues es no solo es importante celebrarlo, sino que además fue aquí en Madrid donde nació. El nombre se le ocurrió a este señor que se llama Germain Pirlot. Este señor decía que la moneda europea se debía llamar euro. Era un profesor de historia, un profesor de francés, belga, que decidió escribir a las autoridades para decir que le parecía muy bien que se llamase ECU, pero que era muchísimo mejor si se llamaba euro. Y con esa carta lo consiguió y removió los cimientos de la economía y consiguió que su moneda se llamara euro en vez de ECU. Lo que decía este señor y lo que decía mucha gente es que ECU en francés sonaba a ECU, a escudo, y no les parecía bien. Y luego también decían los alemanes que ECU sonaba como a una vaca en alemán. Yo no sé alemán, no sé si esto es cierto o no, pero el caso es que durante mucho tiempo pensábamos que el ECU iba a ser la moneda europea y no. Se llegaron a acuñar incluso billetes o a estampar billetes de ECU. El más famoso es el de la Expo 92, que fue como un evento muy sonado que tuvo incluso su propio ECU. Además,
no fue la primera vez. Si el ECU era el padre del euro, tenemos que remontarnos a la Unión Monetaria Latina para entender quién era el abuelo del euro. La Unión Monetaria Latina es un invento que se le ocurrió a este señor de aquí, que es Napoleón III, que era el que estaba casado con Eugenia de Montijo, la emperatriz que todos conocemos. Bueno, a este señor se le ocurrió que si Francia se ponía de acuerdo con Bélgica, con Suiza y con Italia para hacer una moneda común, pues que a lo mejor las transacciones comerciales entre los diferentes países sería mucho más fácil. Y entonces decidieron que un franco francés, un franco belga, un franco suizo y una lira italiana costaran lo mismo. ¿Cómo conseguían esto? Bueno, pues haciendo las monedas con la misma cantidad de oro y de plata, de tal manera que las grandes transacciones comerciales entre esos países se pudiesen pagar o en francos o en liras o como cada uno quisiera. Con lo cual estaban empezando a plantearse ciertas cosas o cierta unidad en Europa. ¿Quién es Laureano Figuerola? Yo espero no tener que contarles a ustedes que Laureano Figuerola es el señor que se inventó la peseta. Se la inventó más o menos en esta época, precisamente al amparo de la gloriosa revolución, que fue la revolución que acabó con el reinado de Isabel II. La tenían tanta manía a Isabel II que en el decreto en el que se redacta la aprobación de la peseta decían, a ver si lo decían, conviene olvidar lo pasado rompiendo los lazos que a él nos unían y haciendo desaparecer del comercio y del trato general de las gentes aquellos objetos que puedan con frecuencia traerlo a la memoria. En castellano, claro, no podían ver a Isabel II ni en las monedas. La peseta se acuñó con los mismos valores que habían propuesto los franceses de la Unión Monetaria Latina. Es decir, que tenía el mismo valor. No porque en España nos quisiésemos incorporar a la Unión Monetaria todavía, sino para dejar el trabajo hecho por si alguna vez nos animábamos. La primera moneda que se acuña es esta peseta de plata, que tiene una errata, que es que en vez de poner España, que es lo que tenía que poner, aparece Gobierno Provisional. Esto, que fue un desastre, hoy hace las delicias de los coleccionistas de monedas. Además tenía el escudo nacional con la corona mural, que era la corona que luego fue la corona republicana. Y luego ya, pues en 1869 también se consiguió acuñar ya bien la peseta y ya se acuñó con el nombre de España. No fue la única peseta, fue la primera, pero no fue la única. La segunda moneda que se acuña con los parámetros de la peseta es la perra gorda. ¿Por qué se llamaba la perra gorda? Porque había un león protegiendo el escudo de los diferentes reinos que habían conformado España, que del uso y del abuso de la moneda pues parecía una perra bien engordada. Y entonces la gente lo empezó a llamar perra y por eso seguimos llamando perras a los euros incluso. Estaba la perra gorda, estaba la perra chica, aquí se ve mucho mejor porque la llamaban perra y no el león grande o el león pequeño, ¿no? Bueno, el caso es que sea como sea, el euro vino para enterrar a la peseta y ya se quedó entre nosotros. Lo que no sé si saben que para poner en marcha este gran proyecto hubo que hacer un concurso para ver cómo se diseñaban las nuevas monedas. Y el concurso lo ganó, este señor que se llama Robert Calima, que tenía clarísimo en su proyecto que no quería problemas. Fundamental. Por eso en los euros no hay rostros humanos de ningún personaje histórico. Imaginaos, por ejemplo, que que el billete de 500 fuese, por ejemplo, de Cervantes y el de 200 euros fuese, por ejemplo, de Dante. ¿Qué dirían los franceses si no ocupaba el de 500 euros un rostro francés, ¿no? Bueno, entonces a él se le ocurrió que no apareciese ningún personaje y decidió regalarnos un viaje por la historia de la arquitectura. No sé si saben que en los bolsillos muchas veces llevamos, sin saberlo, una pequeña enciclopedia de arquitectura. ¿A qué me refiero? Pues, a ver, el billete de 5 euros representa un arco que representa la arquitectura clásica. Es un acto típico romano o grecorromano con las columnas jónicas y ese arco de medio punto. A ver. La arquitectura románica está representada en el billete de 10. Ahí vemos los arcos de medio punto de la entrada de cualquier catedral. La arquitectura gótica pues tiene los arcos ojivales que están representados en los billetes de 20. A ver.
la arquitectura renacentista. Aquí tenemos la vuelta al espíritu romano, al espíritu clásico greco-romano, pues lo tenemos en los billetes de 50. En los billetes de 100 tenemos la arquitectura barroca, como vemos, una arquitectura mucho más recargada y que además es el único billete que tiene representación humana, gracias a los atlas que están sosteniendo el edificio, como podemos ver por las calles de Madrid o por las calles de cualquiera de las ciudades españolas cuando hay un edificio barroco. El billete de 200 ya nos acerca a la arquitectura del hierro, que es esa arquitectura modernista, la Torre Eiffel, por ejemplo, que se utilizaban sobre todo este tipo de materiales, el hierro y el cristal. Y en los billetes de 500, pues nos encontramos ya con la arquitectura moderna, con edificios muchísimo más ligeros y esas superficies enormes de cristal y de ventanas enormes, ¿no? Con lo cual, bueno, pues aquí esto le gustó mucho a la gente que decidía cuál iba a ser el diseño de nuestros billetes. Al mismo tiempo, por el anverso, aparecen una serie de puentes. También gustó mucho que esos puentes no existían en la realidad, por lo mismo, porque el señor Calima no quería tener ningún problema con Europa y no quería que nadie se quejase porque su puente, el puente de su pueblo, no estaba en ningún billete. Pero esto también le gustó mucho al alcalde de un pueblo que se llama Spichkenisse, que decidió que iba a hacer los puentes, los iba a hacer en la realidad. O sea que, al contrario que lo que había pasado tradicionalmente, que los billetes y el dinero se inspiraba en cosas reales, pues este alcalde dijo, no, al contrario, así voy a traer un montón de turistas a Spichkenisse. El billete de 10 también está representado, además, si os fijáis, pues están incluso respetando los colores. El billete, bueno, estamos ya en la arquitectura románica, con la arquitectura gótica, con los arcos ovalados. Como decía antes, o sea, que vuelve a ser un recorrido por la arquitectura, por la otra cara. Aquí tenemos el billete, el neoclásico, el barroco, con esa representación humana también en esas dos estatuas que hay, la arquitectura de hierro, una vez más, y la arquitectura moderna. Con lo cual, sin saberlo, tenemos en el bolsillo, como os decía, pues una pequeña enciclopedia. El valor de los billetes sirve también para recordar, como regla mnemotécnica, para saber cómo van colocados los diferentes estilos arquitectónicos, con lo cual nos ha hecho un favor también este señor. Se llegaron a plantear si merecía la pena o no emitir billetes de €1. Incluso hubo países que lo pidieron, pero el Banco Central Europeo dijo que no, que era tan caro hacer un billete que no salía a cuenta. Entonces, por eso no tenemos billetes ni de 1 ni de 2 euros. Lo cual me llevó a preguntarme cómo se había pagado tradicionalmente a lo largo de la historia. Esto es un tebau. El tebau se sirvió como moneda también o para pagar en las Islas Salomón, que eran unas islas que pertenecieron a la corona española, a la monarquía hispánica, y tenemos muestras de esto aquí en Madrid en el Museo de América, por si alguna vez tenéis tiempo y os apetece ir a visitarlo. Era una tira vegetal con plumitas incrustadas y eso servía para pagar. También se pagaba, tanto en África como en Asia, se pagaban con estas conchas que se llaman monetarias, porque sirvió durante mucho tiempo en muchos lugares para pagar también. Y en América pues se pagaba en cacao. Cuando no existía el dinero, pues pagaban en cacao. Pero hay otra cosa que me llamó mucho la atención y es que los romanos, a los soldados que custodiaban la vía salaria que se dirigía a las salinas más importantes del imperio, los pagaban en especias, porque la sal era un valor importantísimo, era un producto importantísimo, porque entonces no había frigoríficos y cuando tenías carne y no podías congelarla, pues tenías que salarla para que te durase mucho tiempo. Entonces, por eso hoy se sigue hablando de salario. Pero además es que esta práctica de pagar con sal nos habla de la maldición de la sal. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de vosotros os han ido a pasar la sal y han dicho, no, déjamela en la mesa porque da mala suerte? Bueno, pues esto ocurre precisamente porque cuando uno pagaba en sal, si se rompía la bolsa con la que pagabas cuando estaban intercambiándosela, ¿de quién era la culpa? ¿Del pagador o del que la recibía? Como no se sabía, lo más fácil era ponerla encima de la mesa, que ya el que venía detrás la cogía. Si se le rompía él era problema suyo, yo ya había pagado. Pero si se rompía en medio, pues no valía. Lo normal no era pagar un salario, sino que en Roma se pagaba el sueldo. ¿Por qué? Porque Constantino pagaba a su ejército con esta moneda, que era el solidus. De ahí viene el nombre de soldado, porque los soldados eran los que cobraban el solidus gracias a la moneda de Constantino. La primera moneda de la que se tiene constancia hasta ahora es el electrum, que es una moneda que se acuñaba
Lidia. Lidia era un país que decía los griegos, decía la mitología, que estaba tocado por la gracia de los dioses, porque tenían un río que les regalaba el oro, era un río de oro. Incluso llegaron a decir que el propio rey Midas se bañaba en ese río. Y entonces, al bañarse y convertirlo en oro, pues todas las cuencas del río estaban llenas de este material. Entonces, ellos empezaron a acuñar estas monedas con un león. Como pueden ver ahí, tenía un león. El león representaba la autoridad real y lo que quería decir es que era el sello que daba sentido a esa moneda, que daba valor a esa moneda. Es decir, que si el rey había decidido que esta moneda tenía un valor, que su peso era el que decía, pues eso estaba garantizado por el sello real. Por eso se empezaron a acuñar las caras y las cruces. Y luego también pagaban en denarios también. Los denarios es lo que da origen a la palabra dinero. Y nos viene de dos vías. Hay quien dice que viene del latín denarios, que evolucionó hacia dinero, pero hay quien dice que no, que viene de dinar, porque los árabes que estuvieron tanto tiempo en la península ibérica también nos dejaron esta palabra. Conviene recordar que esto también lo hace muy bien el dinero y la evolución de las palabras, que todo el norte de África, antes de ser el Islam, formó parte del Imperio Romano. Luego tenemos también otra cosa muy curiosa, es que había un templo de una diosa que se llama Juno Moneta. Moneta era la que avisaba, porque los gansos de la diosa, los gansos sagrados, avisaban a los romanos cuando tenían alguna amenaza exterior. Tan agradecidos estaban los romanos que le hicieron un templo y al lado del templo empezaron a poner una ceca, pusieron una ceca donde empezaron a emitir las monedas. Como venía del lugar al lado del templo de Juno Moneta, lo llamaban admoneta. Y las monedas que acuñaban allí pues eran estas en donde venía la palabra, el nombre de la diosa. Por eso hoy todavía lo llamamos monedas a estas cosas, ¿no? Tenemos que esperar mucho tiempo para que los chinos, en un momento en el que tenían problemas de cobre, decidieron empezar a hacer papel moneda. Es decir, que el papel que llevaba el sello del emperador tenía el mismo valor que podían tener las monedas. Es una cuestión absolutamente de confianza. Ustedes saben mucho más que yo de dinero, pero es verdad que es sorprendente que colase, que con un trozo de papel pudiesen llegar tan lejos, ¿no? Todo esto también se hacía porque había que tener mucho cuidado con las falsificaciones. La falsificación más antigua que se conoce es de un señor que se llamaba Polícrates de Samos, que era un griego muy astuto, que dicen que llegó a montarse incluso una pequeña república pirata y que contrajo una deuda con los atenienses y no sabía cómo pagarlos. Entonces, acuñó unas monedas falsas, haciéndolas pasar por oro y coló. Con lo cual, a partir de ese momento empezaron los problemas de las falsificaciones. Ha habido falsificaciones a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, los ingleses falsificaban los Continental, que era una moneda que utilizaban los Estados Unidos cuando acababan de independizarse de ellos. Les sentó tan mal que dijo, pues vamos a devolverles el mal y vamos a empezar a fastidiarles con su moneda. De hecho, hubo una expresión que se decía, no vale ni un Continental, ¿no? Napoleón también falsificó monedas tanto de los austríacos como de los rusos. Y luego una operación muy famosa, que es la Operación Bernhard, por la que los nazis empezaron a falsificar las libras esterlinas de los ingleses. No solo los bombardeaban, sino que encima... Bueno, eran tan buenas las falsificaciones que dicen que el 40% de las libras esterlinas que circularon en Inglaterra, en Gran Bretaña, durante la Guerra Mundial, eran falsas y eran de los nazis. Bueno, los metieron por tierra, por mar y por aire, como vemos aquí. Pero no hay que irse tan lejos. Es que recientemente Estados Unidos ha denunciado a los coreanos porque dicen que desde el año 98 están emitiendo 10 millones de dólares al año. 10 o 20. Lo llaman el superdólar y los expertos, que a lo mejor hay alguno entre ustedes, lo que dicen es que el superdólar es igual que el dólar, pero que no se ha hecho en Estados Unidos. Con lo cual las falsificaciones están a la orden del día incluso hoy. Pero ¿por qué hay tanta falsificación? ¿Qué pretenden estos estados, estos gobiernos, estas naciones falsificando? Pues lo que pretenden es llevar a los países enemigos a la bancarrota. ¿Y por qué se llama bancarrota? Pues porque cuando empezó todo el negocio de las lonjas, sobre todo, los prestamistas aparecieron por allí con un banco. Por eso hoy en día hablamos de bancos. Y cuando este banco, el banquero, se quedaba, el que se sentaba en el banco, cuando se quedaba sin fondos o cuando le pillaban en un chanchullo, hacían catacroker y se cargaban el banco. Cuando el banco estaba roto, había caído en la bancarrota y ya no podía ir a esa lonja a seguir haciendo sus actividades financieras.
Y todo esto dice, no, pues vaya tela, claro. Es que para evitar las falsificaciones y para acabar sin caer en este tipo de patrañas del enemigo, pues se han inventado cosas extrañísimas. Por ejemplo, que el papel moneda del que todos hablamos es mentira. El 75% de las monedas que manejamos hoy en día, de los euros, son de algodón y el 25% restante son de lino. Es un algodón que se hace aquí en España, en una fábrica ahí en Burgos. Y no sé si alguno tiene problemas con los productos modificados genéticamente. Si alguno tiene algún problema con los transgénicos, que hable conmigo, que me dé todo el dinero que tiene, que yo me encargo de él sin ningún problema. Bueno, tienen más tela, los billetes ahora mismo, los euros tienen más tela que la camisa que llevamos cualquiera de nosotros. Luego esta es una parte un poco más aburrida, pero había que contarla. Es que la cruz y la cara de los billetes son siempre, o sea, de las monedas, perdón, ya estamos en las monedas. La cruz de las monedas es oficial en toda Europa. La cara es diferente en cada uno de los estados que pueden emitir la moneda. Aquí, pues, emitimos siempre monedas con la cara de nuestro rey, de Felipe VI, el hijo de Juan Carlos I el Emérito, del que tuvimos muchas monedas. Tenemos monedas con el rostro de Cervantes, de ahí que Robert Calima, no quisiese poner billetes con rostros porque habría levantado alguna ampolla, y tenemos monedas con la Catedral de Santiago. En Francia han tirado por la cosa mucho más institucional porque ellos son mucho más serios. Ellos tienen liberté, égalité y fraternité porque están muy orgullosos de sus monedas y de haber representado la República y la libertad en toda Europa. Ellos tienen, en las monedas más pequeñas, en las grandes tenían este árbol que lo llaman el árbol de la libertad, tienen a Mariana. Mariana es un personaje recurrente en las monedas francesas. Es una mujer que tiene, se lleva haciendo desde la Tercera República, una mujer con los cabellos al aire que lleva el gorro frigio. El gorro frigio es una representación alegórica de la libertad, porque los esclavos romanos, cuando se liberaban, les ponían este gorro. Y entonces así decían a todo el mundo que estaban liberados. Y esa es la imagen que quería dar Francia de su Estado. Ellos eran la República, era la libertad representada por ellos. Por eso llevan el gorro frigio. Y esta mujer está representada en cuadros tan famosos como este, La libertad guiando al pueblo. Si os fijáis, si se fijan, es el mismo personaje, es Mariana, que está en sus monedas. Pero no solo eso, es que también tiene a la sembradora, que es otra de las monedas, es otro de los personajes tradicionales de las monedas francesas que ha aparecido pues, también desde la Tercera República. Es una mujer que cosecha con el gorro frigio porque Francia quería traernos a todos la libertad, la igualdad y la fraternidad, y aquí por lo menos sabemos cómo acabó todo eso. Una cosa también muy curiosa de las monedas de Francia es que utilizan las barras como los colores. Las barras horizontales serían el azul, la parte lisa sería lo blanco y las barras verticales sería el rojo. Entonces ellos han colado la bandera de Francia en todas las monedas y nos lo hemos tragado, ¿no? Pero bueno, así son los franceses. En Alemania también han apostado más por la cosa institucional, con el águila imperial y con la puerta de Brandenburgo, ahí la tenemos, que representa la unificación de Alemania. En Italia también son más culturetas como nosotros, pero han ido más al extremo, entonces nos han puesto el hombre de Vitruvio, han puesto a Dante y han puesto a la alegoría de la primavera, ese cuadro maravilloso de Botticelli. Y luego yo una cosa que también me quedé un poco picueto porque resulta que en Andorra también acuñan monedas, porque hay un montón de países que no son miembros de la Comunidad Económica Europea, pero que pueden emitir sus propias monedas porque están dentro de este concierto. Y entonces todos aprovechan para hacer pues, publicidad un poco de lo suyo, para que si algún día nos cae una moneda andorrana, que sepamos que no es una falsificación o de los Estados Vaticanos o de Malta, ¿no? Bueno, en Grecia también son muy complejos porque con la historia tan rica que tienen, ellos decidieron poner en sus monedas de 2 euros a Europa raptada por Zeus, ¿no? Que es un mosaico romano de una villa que apareció en Esparta. Con lo cual, bueno, con toda la tradición que tienen, al final pues, optaron por tirar del mundo romano. Pero bueno, es verdad que también nos han dejado pues, el búho de Minerva, nos han dejado el discóbolo y nos han dejado esos guerreros de los 300 de la película que todos hemos visto, los que resistieron heroicamente en las Termópilas. Además, Europa permite que cada país emisor haga monedas un poco a su aire, ¿no? Son monedas que tienen valor, o sea, que se pueden hacer transacciones con ellas, pero solo en el Estado que las acuña. Nosotros tenemos, por ejemplo, monedas de 12 euros. ¿Por qué? Pues porque nos recuerda a esa colección de monedas que se tiraban una vez al año de 2.000 pesetas.
Entonces tenemos ahí eso como muy metido. Pero también tenemos monedas de 150 euros y a todo color. O sea, que por poderío que no quede. Pero es que tenemos monedas de 400 euros. Evidentemente son sobre todo para coleccionistas. Pero oye, de paso estamos culturizando también un poco a los que posean estas monedas, a todos esos coleccionistas. Y tenemos una moneda de 10 euros que recuerda a Juan Sebastián Elcano, del que dentro de un rato os hablaré. Claro, esto a los portugueses les sentó muy mal. Entonces, ¿ellos qué han hecho? Pues sacar una moneda de Magallanes. Es la primera moneda de estas características que sale en Portugal y es de 7,5 euros. Insisto, son monedas de curso legal, pero solo en el país que las emite. Si las queremos, tendríamos que ir a Portugal, comprarlas y si queremos comprarnos unos zapatos, pues fenomenal, pero solo en Portugal. Y luego también tienen una que a mí me hace mucha ilusión porque recuerda el centenario de Saramago que estamos celebrando ahora mismo. Pero sobre todo me llamó mucho la atención el diseño, porque es un cielo, pero yo no sé si un cielo de día, un cielo de noche, un cielo despejado y un cielo nublado, y tampoco sé, un cielo nublado, y tampoco sé muy bien qué tiene que ver con la obra de Saramago, pero bueno. Llegamos a las monedas de 1 y 2 céntimos. Son tan caras de hacer que se calcula que Europa ha perdido casi 200 millones de euros o 200.000 millones de euros haciendo estas monedas, porque cada una tiene un valor de 1 euro, o sea, la de 1 céntimo, pues creo que vale 1,50 más o menos hacerla. Y esto nos lleva a hablar de la calderilla. Claro, es que hay países que han despreciado incluso esta calderilla, que no quieren monedas de 1 y 2 céntimos, como Holanda, creo que es uno de ellos. ¿Por qué lo llamamos calderilla? Bueno, pues porque los calderos eran tan caros que la gente prefería fundir las monedas baratas de cobre para hacerse sus propios calderos. Y desde entonces la llamamos así. Y otra cosa a mí que me volvió loco es que alguien decidió perder el tiempo sumando todos los valores de todas las monedas europeas y el resultado que da es 888,88. No vale para nada, pero digo, oye, pues cómo mola, ¿no? Bueno, el logo del euro. Esto también me llevó a preguntarme, oye, ¿y por qué? Porque hablando de esta charla que quería daros hoy me decían, oye, pues ¿por qué no nos hablas de cosas curiosas? Bueno, ¿de dónde viene el logo del euro? Bueno, pues el logo del euro viene de la épsilon griega, que es una moneda que tiene, o sea, es una letra griega que tiene una gran tradición en Europa porque quiere hablar de la antigüedad de Europa. Y viene de 2 líneas horizontales que habla de la estabilidad del euro. Cuando las juntas, pues tenemos un euro maravilloso. Y este es el símbolo con el que nos quedamos. Pero claro, eso está muy bien, pero ¿y el dólar? Y aquí viene lo gordo. ¿Qué tiene que ver la conquista de Constantinopla por el Imperio Turco con el símbolo del dólar, con Poeta en Nueva York, que era la primera pregunta que os lanzaba? Bueno, la caída de Constantinopla por los turcos es una movida monumental. ¿Por qué? Básicamente porque lo que está en verde era el Imperio Otomano. Quiere decir que todo el Mediterráneo lo controlaban ellos. Controlar Constantinopla, controlar Estambul, era controlar el comercio que llegaba, el comercio de lujo. Todo el oro que llegaba de África llegaba hasta Estambul, todas las especias que llegaban de la especiería llegaban hasta Estambul y todos los artículos de lujo, el lujo asiático, sobre todo la seda y el marfil, que llegaban de China, llegaban a Estambul. Como los turcos empezaron a controlar el negocio, pusieron también un montón de piratas en el Mediterráneo, de los que todos hemos oído hablar en las películas de aventuras, para controlar a los barcos, fundamentalmente los catalanes, los venecianos y los genoveses, que seguían intentando comerciar por su cuenta con Estambul. Bueno, pues eso estaba prohibido. Entonces, y aquí viene una cosa muy curiosa, es cómo la economía modifica la historia. Entonces llegamos a un momento en el que España se mete en una guerra civil, bueno, Castilla se mete en una guerra civil entre Juana la Beltraneja e Isabel la Católica. Esta guerra civil se zanja con una especie de victoria de los reyes católicos, pero sobre todo se zanja con un acuerdo comercial entre Portugal y Castilla, que es el Tratado de Alcasovas, que parte por primera vez el mundo en 2 mitades. La mitad para arriba, Castilla puede hacer lo que le dé la gana. De la mitad para abajo, solo Portugal. Entonces Portugal empieza a buscar una ruta comercial que le lleve hasta las islas de la especería. Mientras que Castilla tiene que buscar las alternativas. ¿Cuál es la alternativa? Pues como todos sabemos, la alternativa de Colón. Colón lo que hace es abrir una ruta comercial para llegar hasta Zipango, que era Japón, y hasta Catay, que era China. Él estaba convencido, durante los 3 primeros viajes, estaba convencido de que había llegado hasta Asia o hasta las Indias. Por eso seguimos llamándolo las Indias. En el 4º ya parece ser que no, que se dio cuenta que estaba equivocado.
Pero eso es una teoría que tampoco viene al caso. Bueno, el caso es que a raíz de lo de Colón se replantea, Castilla y Portugal se vuelven a sentar y se replantean una situación insólita, y es que parten el mundo en dos mitades. La mitad para acá, de aquí para allá, para Castilla, y de aquí para allá, para Portugal. Esto vuelve a configurar un montón de situaciones, por ejemplo, que, bueno, pues que Castilla puede empezar a conquistar América o a descubrir o a investigar o a explorar, lo que queramos, mientras que Portugal se queda con el otro lado del mundo. Esto, bueno, aparentemente no tiene más importancia más que conseguir a ver quién exploraba más. Pero entonces llegamos a Magallanes. ¿Quién es Magallanes? Es un señor que quiere abrir una nueva ruta comercial. Una ruta comercial que contacte. Ya sí que sabemos que hay dos grandes océanos, ya sí que sabemos que Colón se ha equivocado. Magallanes lo tiene clarísimo, pero tiene que encontrar una ruta por el sur de América. Entonces él consigue dos grandes hazañas náuticas. La primera es encontrar el estrecho de Magallanes. Y la segunda, que es una odisea bárbara, es cruzar el Océano Pacífico, que es una locura, porque muere la mitad. Bueno, es un desastre, pero no viene al caso tampoco. Hay otra gran hazaña comercial, bueno, esta es más sentimental que comercial, que es la de Juan Sebastián Elcano. Elcano sabe que existe el Tratado de Tordesillas y sabe que no puede navegar por la zona portuguesa del mundo. Entonces, ¿qué hace? Pues hace una nueva ruta que, si se fijan, pues evita contacto con la costa. Es uno de los viajes más largos, más insólitos, más insospechados y más sorprendentes de la historia de la navegación. Y no solo consigue demostrar que la Tierra es redonda, sino que consigue llegar con un cargamento de clavo. El clavo es esta cosa que echamos a la salsa y que siempre decimos, ¿pero esto qué es? ¿No? Mamá, abuela, ¿qué me has echado? ¿No? Pues esto es clavo. Bueno, pues con el clavo, 32 toneladas de clavo que llegaron desde la especiería, con esas 32 toneladas se pagó el viaje de los 5 barcos, se indemnizó a las víctimas y los 18 supervivientes se hicieron ricos. Y además la corona consiguió mucho dinero. Entonces, al final es una nueva ruta comercial. Pero todo esto no tendría importancia si no fuese por este señor del que probablemente no hemos escuchado hablar, o muy poco. Desde luego mis hijos no lo estudian en el colegio. Urdaneta es el que consigue la genialidad de encontrar lo que llamaron el tornaviaje, que era el viaje desde las Islas Filipinas hasta América, el viaje de vuelta. Ya sabían cómo ir, pero había que volver. Tardaron 40 años y creo que son 6 expediciones que fracasaron buscando la vuelta. Esto demuestra dos cosas. Uno, que el ser humano es tozudo, que los castellanos y los españoles cuando nos proponemos algo lo conseguimos y que a lo mejor Colón, que fue y volvió a la primera, a lo mejor es que sabía dónde iba y sabía cómo volver, ¿no? Porque tardaron 40 años en conseguir esta ruta. ¿Esto qué significa o qué supone? Bueno, pues supone replantear otra vez otro acuerdo comercial con Portugal. Vamos a ver, Portugal, el Tratado de Tordesillas está muy bien, pero fijaos que las Filipinas caen dentro del lado portugués. ¿Qué hacemos? Bueno, pues nos reunimos en Zaragoza y desplazamos la línea y por eso ahora Filipinas entran de nuestro lado. Pero, si os fijáis, Brasil... Bueno, a ver, esto es un poco a ojo, ¿eh? Pero si os fijáis, Brasil ha crecido enormemente. Por eso Brasil es tan largo y siempre nos preguntamos, pero si Brasil no caía dentro de su espacio del Tratado de Tordesillas. No, porque hubo un nuevo tratado para poder explotar todo el tráfico de Filipinas y sobre todo para poder abrir un comercio con China. Ese comercio se llamó el Galeón de Manila y es una barbaridad. Es una barbaridad el hecho de haber sido capaces de hacer esto y es otra barbaridad el hecho de que no conozcamos al dedillo la historia del Galeón de Manila. Es la primera vez que se organiza una ruta comercial que recupera el equilibrio que se había perdido con la caída de Constantinopla y que fijaos la cantidad de kilómetros y kilómetros cruzando 2 mares, un continente y poniendo en contacto por primera vez Asia, América y Europa en un solo gran recorrido, ¿no? Gracias, bueno, esto era una arquitectura. Me encantaría tener tiempo para poder enrollarme y contaros mucho más del Galeón de Manila, pero por favor, investigad porque es apasionante. Todo esto no tendría sentido o no habría sido posible si no hubiésemos encontrado una mina en Potosí. Potosí tenía, no solo era el filón más grande de plata que se había encontrado en la historia de la humanidad, es que tenía la plata más pura que había. Y se dice que el 60% de la plata que circuló por el mundo en el siglo XVI había salido de las minas de Potosí.
¿Y cómo salían? Salían de dos formas, en moneda, cuando ya estaba acuñada, o en pasta. Y los prestamistas, y los chinos sobre todo, ellos querían cobrar en pasta. No sé si os suena esto de la pasta, ¿no? Pues de ahí viene lo de la pasta. La pasta viene de la plata que llegaba sin convertir en moneda todavía para poder hacer con ella lo que les diese la gana. ¿Qué hace España? Pues empieza a poner en marcha una moneda que se llama el Real de A8. Esto lo voy a pasar muy rápido, pero también está apasionante. El Real de A8 empieza con los Reyes Católicos y tiene una aleación de plata. Con los Reyes Católicos no es tan pura, hay que esperar ya a la de Carlos V. Y si os fijáis, quiero que os fijéis en un detalle que son las dos columnas de Hércules y esa especie de cinta que tiene en medio que es el Plus Ultra. ¿Qué es el Plus Ultra? Ahora os lo cuento. Solo quiero que veáis que Felipe II también utilizó el Plus Ultra, que Felipe III también, cada uno con su diseño, Felipe IV también, Carlos II también. Le falta un trocito, pero también os cuento ahora por qué faltan trozos de monedas. Y los Borbones ya cambian el diseño. Los Borbones sí que consiguen una aleación de plata prácticamente pura. ¿Esto qué quiere decir? Que sumando la moneda que tenemos y sumando todo el negocio que hay en el Galeón de Manila conectando estos tres continentes, empiezan a aparecer monedas por todo el mundo. Bueno, perdón, esto es un paréntesis que no me acordaba. El pelucón. Cuando llega Felipe V, hace Borbón y cuenta nueva y cambia el tipo de monedas. Por supuesto, sigue siendo el Real de A8 y aparece con esta peluca. Como llevaba peluca, la gente empezó a llamar a los Reales de A8 pelucones. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque no sé si sabéis que los relojes siempre se han llamado pelucos. ¿Por qué? Porque se parecían mucho a los Reales de A8 y porque solían costar un Real de A8. Desde entonces, mucha gente llamamos peluco a los relojes. Bueno, aquí llegamos con Carlos III. Si os fijáis, tiene unos sellos esta moneda. Se reacuñaban en los países a los que llegaba esta moneda y se convertían en monedas de curso legal. Aquí tenemos sellos de Ceilán, de Birmania, con Carlos III, de Australia, que a mí la de Australia me gusta mucho porque la partían en dos. Y entonces tenían una moneda de más valor y una moneda con un valor más pequeñito. Y las reacuñaban también allí. Con Carlos IV pues tenemos Arabia Saudí, tenemos Sudán, tenemos Zanzíbar, tenemos Tailandia, o sea, es que todo el mundo está reacuñando los reales de A8 españoles. Os he puesto la cara para que veáis. Esta es mi favorita. Los ingleses, madre mía, la pérfida Albión, reacuñaron el real de A8 porque se quedaron sin capacidad para hacer monedas. ¿Y qué hicieron? Pusieron el retrato de Jorge III en el cuello. Y entonces ellos decían, lo voy a decir mal y mi mujer se va a enfadar conmigo, the head of a fool on the neck of an ass. La cabeza de un tonto en el cuello de uno que es más tonto todavía. Bueno, en las propias colonias británicas también fragmentaban las monedas para tener diferente valor. Y sobre todo, y por eso os decía que hay monedas que están partidas cuando querían pagar una cosa y les sobraba, pues lo que hacían era, o no necesitaban tanto dinero, partían la moneda, la reacuñaban también y eso se convertía también en una moneda de curso legal con menos valor. Fernando VII también, no he encontrado ninguna, pero sé que se siguieron reacuñando y lo sé porque esto es muy sorprendente. En tiempos de Isabel II, el Banco de Montreal utilizaba el escudo real de la corona española para poder validar sus cheques. Es decir, que todavía en tiempos de Isabel II, la moneda más importante del mundo seguía siendo el real de A8. Bueno, volvemos a los Austrias. Esto es un salto para atrás. Os pedí que por favor os fijaseis en el Plus Ultra y en las dos monedas. El Plus Ultra quiere decir que, bueno, se supone que Hércules puso dos grandes columnas al final del Mediterráneo y decía, non plus ultra, no hay nada más allá. Carlos V era tan chulo que dijo, ¿cómo que no? Claro que más allá, mira, Plus Ultra, ¿no? Y lo hizo de varias maneras. Esta es una de las representaciones también, no es muy habitual, pero es muy original porque se ve perfectamente esto. Las dos monedas, perdón, la S y las dos columnas de Hércules significa pues, que estaban de alguna forma contabilizando los dólares. ¿Por qué los dólares? Porque la moneda española, la primera moneda europea así importante que acuñaron los austrias alemanes se llamaba Thaler. Entonces la moneda española, el real de A8, se empezó a llamar Spanish Thaler, que con la deformación que suele sufrir el lenguaje se acabó convirtiendo en el Spanish Dollar. Entonces, bueno, pues en las inscripciones, ahí os fijáis que en México, además, suelen poner pesos españoles, no sé cómo lo decían peso, que supongo sería peso, Spanish, pero de vez en cuando aparecían estas inscripciones. Ahí tenemos la PS, tenemos esto, y ya en Nueva Orleans en 1783 empiezan a utilizar el símbolo del dólar que conocemos hoy en día. El dólar fue no solo moneda legal en Estados Unidos durante
montón de años, sino bueno, que básicamente, no sé si os acordáis que os he puesto antes, el Continental, que vale menos que un Continental, su moneda era tan pobre y tan mala que al final reacuñaron también los dólares españoles para poder tener una moneda. Era tan fuerte la tradición que Wall Street se llegó a pujar en octavos. Esto seguro que lo he dicho mal, porque no sé si se puja o no se puja en Wall Street, pero lo cierto es que una de las medidas que se utilizaban en Wall Street eran los octavos, que era precisamente como eco del real de A8. Y esto estuvo vigente hasta 1997, que ya decidieron incorporar el sistema decimal como en todo el mundo. Bueno, hablando de Wall Street, me he permitido el lujo ya de cerrar esta pequeña charla hablando de los felices años 20, donde todo eran fiestas, el Charleston, todo el mundo quería ir al cine, todo el mundo se compraba coches maravillosos y magníficos, todo el mundo... Las mujeres por fin podían votar, pero no solo eso, es que empezaban a fumar y salían mensajes que les decían: mujeres, encended otra antorcha de la libertad. Bueno, era una locura. El estilo de vida americano era maravilloso. Y por ahí en estos tiempos estuvo Lorca, que se fue a Nueva York y le llevaron a conocer Wall Street. Y entonces Lorca pues, escribió a su familia diciendo: lo de Wall Street es una pasada, es el espectáculo del mundo en todo su esplendor, su desenfreno y su crueldad. Y hablaba de la punzante y dionisíaca exaltación de la moneda. Pero de repente, bueno, por supuesto, todo el mundo... hablaba, a ver si esto sale bien, todo el mundo hablaba de que el mercado era invencible, compra, 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 los expertos te avisan de que tienes que comprar, pero de repente, bueno, pues Catacroker, llega el Black Tuesday, el crack del 29, pues, bueno, eso lo conocemos todos, que es un desastre. Bueno, pues uno de los grandes testigos que ha dejado un montón de testimonios de aquello, pues fue Lorca, que le pilló en Nueva York. Lorca decía: ha sido espantoso, se han perdido 12 billones de dólares. Dice que conoce, él se va a Wall Street a conocer a la gente y a juntarse a que le cuenten cosas. Entonces dice que ha conocido a una chica que ha perdido todos sus ahorros. Dice: no me podía retirar de allí. Los hombres gritaban y discutían como fieras y las mujeres lloraban en todas partes. Pero no solo eso, dicen que lo de los suicidios tirándose de los rascacielos es un mito. Pero Lorca escribe a su familia diciendo que aquello era un desfiladero de sombra por donde las ambulancias se llevaban a los suicidas con las manos llenas de anillos. Es una imagen poderosísima. Él lo tiene muy en cuenta cuando escribe Poeta en Nueva York, que escribe desde Nueva York y que, influido por esta crisis del 29, llega a escribir un poema que se llama Danza de la muerte y que dice que ya la bolsa será una pirámide de musgo, que ya vendrán lianas después de los fusiles y muy pronto, muy pronto, muy pronto, ¡ay, Wall Street! Cuando terminé esto pensé: joder, qué buen cierre, pero ahora digo, es una pena haber terminado así de bajuna, ¿no? Pero bueno, muchas gracias y espero que lo del 29 no se repita. Muchísimas gracias por todo. Estaba dando las gracias a David por su brillante exposición. Bueno, y yo no sé vosotros, pero yo he aprendido un montón de cosas que desconocía. Así que muchísimas gracias, David. Y ahora vamos a dar paso ya a lo que es en sí el acto de entrega de las insignias y los diplomas. Vamos a comenzar por los colegiados que han cumplido 25 años en el 2020, 2021 y 2022. Así que antes os voy a decir las personas, vamos a nombrar a las personas que van a subir para hacer entrega de las insignias. Va a entregar las insignias la decana del Colegio de Economistas de Madrid, Amelia Pérez Zabaleta. El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich. El vicedecano segundo del Colegio de Economistas, Alejandro Latorre. El secretario de la Junta de Gobierno, Felipe Herrán. El tesorero de la Junta y decano de la sección de Toledo, Jesús Santos. El decano de Guadalajara, Francisco Martínez. El decano de la sección de Ciudad Real, José Antonio Negrín. La decana de la sección de Soria, Mercedes Ciria, el decano de la sección de Cuenca, Germán Chamón, y el consejero Gregorio Izquierdo.
Bien, pues vamos a ir nombrando para ir subiendo y recogiendo la insignia. Los colegiados que cumplen 25 años de colegiación son, gracias, Germán Fuente de la Morena, María José Camacho López, José Fernando Sánchez Quesada, Rafael Torres Crespo, José Luis Sanchidrián Blázquez, Jorge Malfeito Aviro, José Luis Beamut Solé, Rubén Fernández Hernández, Gema Medina Morales, Tomás Arrieta Carrillo. Estupendo. Seguimos. Ignacio Javier García López, Dolores Martín Vidal, Carmen María Selles Sánchez, José Bernardo Ceprián Rojas, José Manuel Chamorro Iniesto, Antonio Robles Camacho, María Isabel Madrid Serrano, Irene Martín Rubio, Domingo Zurita Humanes y Ángel Luis Ruiz Álvarez. Seguimos. Francisco Javier Martínez Mayor, Manuel Cotado Torrubia, David Gonzalo Hernando, Eduardo Cortés Jaraba, Ignacio Vela Bermejo, María Elena Hernández Salguero, Vesna Caterina Contreras Juretic, María de Fátima Hernández Terrero, Roberto Nicolás Alonso, Alfredo Óscar Nazarío Debes. ¿Qué nos falta? ¿Nos falta una insignia? Nos falta... Perdona, ¿nos falta una insignia? ¿Nos falta una insignia? ¿Han subido 11? Falta... Bien, seguimos. Luis Bauer Céspedes, Marta Pérez. Entonces, ¿qué me han metido? Sí, no pasa nada, no hay problema. Gracias. Sí, perdón, disculpad, que es que hemos tenido una pequeña, que hemos subido uno de más. Disculpad. Marta Pérez Bezos, José Ignacio Porta Saudán, Juan Ignacio Arnay de Castro, Vicente Medina Prados, Manuel Blanco Blanco, Francisco Manuel Fernández del Rey, Montserrat Vega García, Carlos Granado Guijarro, Alejandro Ramos Espinosa y María Consuelo Balbuena Martínez. Seguimos. Francisco José Benítez Benítez, José Germán Miguel San Lozano, Francisco Javier Cañizares Pérez, Anastasio Calvo Campos, Alberto Javier Bermejo Chacón, Mario García Gamella, Antonio Ramírez Parrondo, María Inés Rastrero Martín, María de los Ángeles Viera Martínez Estellez,
Eva Ballester Pérez de Castro, Jerónimo de Mesa Buigues y Marta Salinero Ruiz. José Félix Pareja de Lerma, Alberto Saura Vincueria, Miguel Áviles Palacio, Félix Ángel Pérez Arias, José Antonio Fernández Lorente, Antonio Mancebo Toledano, Vicente Martín Pozuelo Cantos, recoge su padre, Fernando Ubaldo Carnero Ortiz, recoge su padre, Juan Sanz Cachón y Joaquín Canadell Mora. Pedro Aceituno, José María García Elósegui, Carlos Isidro López Crespo, Miguel Miralles Romero, Gema Cerrada, Eutiquio Montero Barrientos, Norberto Álvarez Rolón, Carlos López Galán, Elisa de los Santos Llévenes, Irene Sevilla Pérez y Arturo Ángel Morgade Salgado. Van a subir a continuación Miguel López González de León, Susana Rodríguez Sánchez, Fernando Luengo de la Torre, Jesús Fernández Bravo Pinto, María del Carmen Pérez Mate, Carlos Ferret Mingorance, Alfonso Hernández Velasco, Gustavo Sánchez García, Ana Belén Serrano Álvarez, Sí, subid, por favor. Creo que la última que había dicho era Ana Belén Serrano Álvarez. Y Carlos Vidal Fernández. Disculpad que no he nombrado a Carlos Luis Capece Gulia. A continuación van a subir César López Corrales, Alberto Velasco Heredero, Daniel José Angulo Chover, Ricardo Manso Álvarez, José Francisco Ortego Albarrán, José Luis García Arroyo, María Pilar Lozano García,
Francisco Javier Rodríguez Hernández, Francisco Javier Navarrete Sosa y Pedro Pablo Adarve Fernández. María del Carmen Blanco Amor, Francisco Javier Buxaderas, Isaac López Pita, José María Rabadán García, José Antonio Sánchez Flandes, María del Rosario Lama More, Elena Polo Flores, Aurelio Amor Pérez González, José Luis Fernández Prisuelos, María del Pilar García Menchero y Carmen Muñoz Delgado. Seguimos. A continuación suben Carlos Fernández Valdivieso, Gustavo Matías Clavero, Beatriz Villegas Rubio, Marcos Álvarez García, María Isabel López Silvestre, Elías Barrera Montes, María Jesús Burgo de la Torre, David Moreno Gadeo, Alberto Díaz Domínguez y Elena María González Blázquez. Seguimos con Laura Silgado de Diego, José Manuel Castro Hidalgo, Agustín Benedicto Flores Amo, Paloma García Segovia, Antonio Oladueña Peñalver, Alberto Díaz Martín, Javier Muñoz Amador, María Aránzazu García González y Francisco Segovia Jiménez y Carlos Ferrer Mingorrance. A continuación, sube Ventura Rodríguez García. Seguimos con Javier García Bargueño, María del Pino Calvo Sotelo, Rubén Manso Olivar, Francisco Tomás Martínez Casado, Jorge Sainz González y yo misma, Esther García García.
Bueno, qué emoción, ¿verdad? Bien, ahora vamos a dar comienzo a la entrega de las insignias de los 50 años, que son nuestros mayores. Uy. Por un momento pensé que había perdido la lista. Bien, ¿estamos? Sí. Comenzamos. Van a subir a recibir la insignia Concepción Ortega Páramo, Juan Carlos Callejo Sanz, Nicolás Miguel Criado Costa, Carmen López López, Eusebio Mormeneo Aguilar, Manuel Muriel Hernández, Apolonio Ruiz Ligero, Miguel Carlos Mayo Rodríguez, Jesús Nebreda Pérez y María Ángeles Aoiz Castán. Seguimos con Ángel Carro Rodríguez, Manuel Gago Areces, Manuel Lavandeira Martínez, Luis Mena González, Ricardo Évole Martín, José Luis Calzada Sánchez, María Josefa Criado Costa, Gregorio Durán de Juanes, José Félix Lobo Aleu y José Luis García Arizti. Seguimos con Alfonso García Santa Cruz, José María Dueñas Gutiérrez, Ángel Huerta Enche, Cecilio Casado González, Pedro Cruz Roche, Julián Hernández López, Julián de Prado Crespo, Luis Javier García Macarrón, Juan Bautista Laín Ortega y Manuel Ródenas Casas. Seguimos.
Los 10 siguientes colegiados son Benito Ángel Ramos Ramos, Carlos Fernando Domínguez Acevedo, Honorio Alcor Blas, José Gallardo Gil, Adolfo Luque Espejo, Luis Fernando González Gálvez, Vicente Granado Cabezas, José Luis Morís Mapelli, Eduardo Navarro Paracuellos, Alfredo Hierro Cuenca e Isidoro Fernández García. Sí, un momentito, un momentito, por favor. Es el que viene ahora. ¿No? Está todo, falta uno. Sí. Sí, bien. Perdonad, disculpad un momentico. Luis. Seguimos. Falta uno. Bueno, vamos, seguimos, sí. Sí, seguimos, sí, por favor. Sí. ¿Su nombre? Bueno, disculpad esto, ya sabéis las cosas del directo. Bien, seguimos con Florentino Rodríguez García, Ramón Abellá Suárez, Marcelino Alonso Fiaño, José Luis Cortés López, Florentín Álvarez Maestro, Rosario de Andrés Gómez Barreda, Tomás Escudero Onistal, Juan Antonio Marcos Martín, Francisco Castellano Real, Carlos Augusto Cocero de Pedro y Andrés María Contreras Salido. Seguimos. Andrés María Contreras Salido, Luis Fernández Moltó, Antonio Lúquez Fernández recogerá a su hijo, Florentino Macarro Barroso, Javier Francisco Paramio Fernández, Carlos Ramírez Pomata, Agustín Ripoll Sevillano, José María Astoviza Cobo, Ángel Cuesta Muñoz, Juan Font Ruiz, Eliseo Gancedo Fernández recoge su hija y Ángel Gómez Montes.
Continuamos. Eliseo Gancedo Fernández recoge su hija, ahora sí, disculpa que antes. Ángel Gómez Montes, Juan Antonio González Madariaga, Miguel Jerez Gaeta, Ramiro López Valladares, Ildefonso Naranjo Moares, Emilio Pérez García, Julio Rodríguez López, José Simón Corchero, Carmen Heriberta Llorens Gil, José García Mota, Enrique Fontana Llopis y Jesús María Atienza Candenas. Sí. Carmen Heriberta Llorens Gil, Valeriano Muñoz López, Luis Alberto Orduna Díez, Pedro Panizo Robles, Gonzalo Sánchez Albarrán, José María Llorente Gozalo, Javier Díaz Poveda, Enrique Matesanz González, María del Rocío Navarro Abad e Iván Gómez Maldivieco. A continuación suben Alejandro Larriba Díaz Zorita, José María Marín Quemada, Jaime Lamo de Espinosa y Michel de Champursin y Manuel Lagares Calvo.
¿Qué número tenía el asiento? 213. 213, yo creo que sí, pero bueno. Una de las tandas, ¿sabes? En la última. Ok, gracias, Paco. Si quieres, déjamelo aquí, lo dejamos aquí, Manuel. Mira, lo ponemos aquí en esta esquina. Esto es. Bien, pues a continuación el profesor Lagares, que además de cumplir 50 años de colegiación, como sabéis, ha sido nuestro decano desde 1999 a 2007, pues el profesor Lagares nos va a dirigir unas palabras en representación de todos los que cumplimos 25 y 50 años. Muchas gracias. Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento. Agradecimiento por dos cosas. Primero, porque el Colegio de Economistas de Madrid sigue acordándose de sus colegiados mayores. Y en un mundo en el que los mayores quizás sobremos, pues que el colegio tenga este acto con respecto a nosotros es muy de agradecer. Cosa que le agradezco, obviamente, a nuestra decana y a su Junta de Gobierno. Pero también le tengo que agradecer al Colegio de Economistas de Madrid que me haya concedido nada menos que la representación de todos vosotros para decir unas palabras al final de este acto. Yo no tengo ninguna representación vuestra, salvo la de la amistad, el afecto y el mucho cariño que hemos dedicado a esta institución. Mi primera sensación cuando recibí la notificación del colegio fue de sorpresa. ¿Pero cómo? ¿50 años? Eso es imposible. Son muchos. Y efectivamente son muchos, 50 años. Pero, bueno, aquí está mi carnet, con una cara de niño que no me reconozco ni yo mismo. No sé si mi mujer me reconocería en esta foto, pero eso es, una sorpresa. Han pasado 50 años de colegio que han sido extraordinarios. En este colegio he hecho casi de todo. Con Gerardo Ortega, que ha estado sentado conmigo ahí y hemos recordado algunos viejos tiempos, me presenté como vocal primero en su Junta de Gobierno primera. Ganamos duramente una elección difícil y la ganamos. Después, a continuación, pasados 4 años, Gerardo me ascendió y me subió a la categoría de vicedecano. Fuimos a otras elecciones, pero estas fueran ya muy
muy simples, no hubo tanta atención como en las primeras. Y después, seguidamente, cuando Gerardo se retiró, después de haber pasado 4 años y 4 años, es decir, un total de 2 periodos de mandato, 8 años, pues me tocó a mí ser el decano. Tuve la suerte de que nadie se nos presentó a esas elecciones. Fueron por aclamación, cosa que yo jamás me esperaba, ¿no? Pero en la segunda ocasión, es decir, a los 4 años siguientes, volví a presentarme de decano y también conseguí la elección por aclamación. No se presentó nadie. Creo que quienes me siguieron, Juan Iranzo, ya tuvo menos suerte y tuvo que pelear su elección. Bueno, digamos que el colegio ha sido un periodo muy largo de mi vida profesional y al que le he dedicado mucho tiempo y mucho cariño. Y el colegio me lo ha devuelto, porque he mantenido unas relaciones extraordinarias con muchísimos colegiados y todavía hay personas que me encuentran por la calle y me dicen eso. Hombre, usted fue mi decano. Bueno, pues sí, si usted lo dice. Sí, es que yo soy economista. Me alegra muchísimo eso. Y la alegría no es solo porque me encuentre gente por la calle hablando de los economistas. Yo, pese a que hago ahora 50 años, porque me matriculé en el colegio, me inscribí en el colegio, después de haber pasado un periodo en unas oposiciones, una estancia en Badajoz de inspector de Hacienda, una vuelta a Madrid y estabilizar mi situación en Madrid, y después ya seguidamente me inscribí en el colegio. Bueno, pues como soy de la generación o de la promoción de 1964 de la facultad, pues a mí todavía me preguntaron muchos, ¿y qué es eso de economista? ¿Realmente qué son los economistas? Una pregunta que me he hecho muchas veces también y siempre he encontrado respuesta. Hemos hecho mucho por este país y a mí me gusta recordar eso mucho que hemos hecho por este país. Pero lo más curioso es que los economistas en España fuimos muy importantes en el siglo XVI y en el siglo XVII, cuando Francisco de Vitoria empezó a formar esa profesión en la Universidad de Salamanca y cuando algún andaluz despistado, de por ahí, de por Sevilla, escribió la suma de tratos y contratos. Me estoy refiriendo obviamente a Tomás de Mercado. Schumpeter, ese gran Pope que hemos tenido siempre como el mejor historiador de nuestra profesión, decía que si se hubieran seguido las pautas de los viejos economistas españoles, la ciencia hubiera avanzado mucho más sin perder más de 70 años en discusiones inútiles. Eso es la autoridad de Schumpeter, es algo realmente importante. Pero los economistas de ahora, no aquellos, se olvidó la profesión durante muchos siglos y los economistas de ahora, pues bueno, yo creo que hemos hecho algunas cosas por este país. Yo no, pero todos vosotros sí, y muy importante. Miren, cuando en 1957 empezó la profesión de economista a ser importante en España, antes no lo fue, aunque teníamos gente brillante que habían sido licenciados en nuestra facultad, pero 1957 es cuando se abre la puerta para que los economistas empiecen a pesar en la economía de nuestro país. En 1957, nuestro Producto Interior Bruto por habitante y en euros del 2010, es decir, deflactados adecuadamente, teníamos 4.753 euros por habitante. En 2019, no voy a hablar de 2022 porque no se sabe, y 2021 pues fue como fue, gracias a la pandemia que nos está matando todavía. En el 2019 esa cifra se elevó a 25.356 euros por habitante y año, en precios del 2010. Bueno, eso significa que durante más de 60 años
hemos mantenido en este país un ritmo de crecimiento por encima del 2,75% anual, lo cual es muchísimo cuando se contempla en un largo plazo. ¿Y qué tenemos nosotros que ver con eso, los economistas? Pues tenemos que ver muchísimo. Antes las cosas no eran así. En todo el largo periodo desde que se conocen las estadísticas oficiales, desde 1850 para acá, nunca habíamos tenido un periodo tan largo de crecimiento importante en la economía del país. Yo quiero pensar que nosotros, vosotros, algo tuvisteis que ver con ese crecimiento. Pero no solamente desde el punto de vista macro. A mí me gusta referirme también a la empresa. La empresa española, yo la conocí a partir de 1964 y era una empresa que, sin demérito para ninguna profesión, estaba especialmente, no voy a decir colonizada, pero sí ocupada por otras profesiones. Profesiones que veían el análisis jurídico muy importante, fundamental en todo caso, profesiones que veían la importancia técnica de las cosas, y llegamos los economistas que no creíamos demasiado en el análisis jurídico y mucho menos en el análisis técnico. Eso de pensar que apretando un interruptor se enciende una luz inevitablemente, los economistas nunca nos lo creíamos. Creíamos que apretando un interruptor, quizá en algunas ocasiones se podía encender una luz o caer un ascensor o abrirse una puerta, pero no necesariamente con esa linealidad que le daban las carreras técnicas. A mí me parece que hay cosas que son muy importantes y para la empresa española hay un tema importantísimo. La empresa española en 1957 exportaba un 10,23% de nuestro Producto Interior Bruto. En el año 2019, nuestras exportaciones ya representaban un 35,2% del Producto Interior Bruto. Y eso lo han hecho la aportación de muchos economistas, con otras profesiones, sin lugar a dudas, pero la aportación de los economistas en las empresas de nuestro país, que cambiaron radicalmente de cara a medida que nuevas promociones de economistas iban incorporándose a sus tareas en esas empresas. Esto es el pasado. Quizás nosotros somos el pasado. Ahora queda el presente y, sobre todo, el futuro. Yo quiero decir algo a los economistas del futuro, que la profesión merece la pena, que la profesión es una profesión absolutamente necesaria para el desarrollo de un país en los momentos actuales y que la profesión tiene un gran futuro. Hemos sabido superar las tensiones de otras profesiones, hemos sabido abrirnos paso en ese mundo difícil de la economía nacional y de la economía de la empresa, y yo creo que eso va a seguir en el futuro. Pero sobre todo va a seguir porque hay organizaciones como esta del Colegio de Economistas de Madrid y hay organizaciones como el Consejo General de Economistas de España y hay mucha gente que piensan que nuestra profesión es importante. Muchas gracias, enhorabuena a todos y seguiremos viéndonos. Muchas gracias, muchas gracias. No descarto que nos volvamos a encontrar en el 75 aniversario. Gracias, profesor Lagares. Siempre es un placer escucharte. A continuación, toma la palabra la decana del Colegio de Economistas de Madrid, Amelia Pérez Zabaleta.
Buenas tardes. Esto es un gusto, porque antes de empezar a hablar me están aplaudiendo y entonces ya uno se sube realmente. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Realmente yo estoy emocionada. Yo sé que muchos de vosotros que estáis aquí, que habéis recibido pues, este homenaje de los 50 años, de los 25 años, veníais realmente emocionados. Además, veníais muchos y ya he saludado con la familia y amigos y con un sentimiento importante de orgullo y de llegar a congregarnos en este momento para celebrar, que es un momento de celebración, pues estos 50, estos 25 y, como dice Manuel Lagares, pues esperamos que dentro de poco 75. Por tanto, mis primeras palabras son de agradecimiento porque estéis aquí, de felicitación a todos por todo el trabajo que habéis desarrollado y por haber sido fieles, por haber seguido en el Colegio de Economistas, y yo estoy convencida de que seguiréis estando hasta esa época y más. Enhorabuena. Quiero también felicitar a Manuel Lagares por esa exposición. Pues cuando le invitamos a decir estas palabras, yo estaba convencida que iba a decir unas palabras entrañables, que iba a decir unas palabras que llegaran al corazón, que nos hicieran sentir economistas, que es lo que somos, y que nos hicieran revisar pues esa historia que tenemos detrás, de dónde venimos. Lo mismo que también nos ha hecho David Botello, a quien le doy también realmente las gracias por esa intervención, que nos ha revuelto, conociendo un poco de nuestra historia, conociendo el euro, y puesto que le dije que tomara como referencia también que estamos cumpliendo este año pues el 20 aniversario del euro. Entonces, muchas gracias por esa brillante exposición que todos hemos apreciado. Yo quiero dar la enhorabuena a todos vosotros y también a todos aquellos que no han venido. Han sido muchas las personas que nos han pedido, pues se han excusado, no han podido venir, como es el caso, y sí quiero citar, porque me lo ha pedido expresamente Ramón Tamames, que cumplía también 50 años y que nos ha transmitido su recuerdo y su afecto para todos. Estamos celebrando un reconocimiento, y un reconocimiento a economistas, a profesionales, algunos que verdaderamente conocéis, habéis ido pasando y ido viendo pues, caras conocidas y personas que habéis participado y que participáis de la vida política, del Gobierno de la Nación, de organismos reguladores, de fundaciones, asociaciones, despachos profesionales, grandes despachos y pequeños despachos, porque nuestra economía y nuestra sociedad pues, está nutrida fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas, pero que todos juntos, desde un lado y desde otro, habéis ido contribuyendo a que verdaderamente se haga colegio y verdaderamente se conozca y se reconozca la profesión. Por eso, enhorabuena a todos. Enhorabuena a los conocidos, a los desconocidos, a todos, porque en el fondo todos estáis contribuyendo a hacer Colegio de Economistas. Y recuerdo especial, quiero hacer un recuerdo especial también, no solo a los que no han podido venir, sino a aquellos que se han quedado en el camino. Y entre otros quiero recordar a la última persona que nos ha dejado, que ha sido Emilio Entiveros, que también iba a cumplir en este año, en los próximos 2 años, los 50 años de aniversario, y al que quiero recordar y mostrar el reconocimiento por su impecable también trayectoria profesional. Las palabras que hemos recibido de Manuel Lagares reflejan fielmente pues, lo que es el amor a la profesión. Y yo quiero recalcar algo que todos sabemos, por lo menos los que somos economistas, por lo menos los que estamos en otras secciones, y es que el Colegio de Economistas de Madrid es mucho más. Es Madrid como provincia, comunidad autónoma, pero también somos Castilla-La Mancha y Castilla-León. Concretamente, y esto lo tengo que leer porque si no, aunque me lo sé de memoria, luego mi memoria me traiciona, estamos refiriéndonos a Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, en Castilla-La Mancha, y a Salamanca, Segovia, Soria y Ávila en Castilla y León, a algunos de los decanos que nos han acompañado para entregar pues, este homenaje a todos los colegiados. Vivimos unos tiempos difíciles. Voy a hacer solamente un recordatorio de los tiempos en que nos encontramos, en los que como profesionales estáis ofreciendo, como ha dicho el profesor Lagares, vuestro valioso trabajo. En 15 años hemos atravesado 3 crisis, hemos atravesado una crisis financiera, hemos atravesado una crisis sanitaria con consecuencias muy graves económicas y hemos
y estamos sufriendo una crisis bélica que también tiene sus consecuencias económicas. Son momentos los que estamos ahora mismo de celebración, pero yo quiero hacer también un reconocimiento pues, a aquellas personas que nos han dejado en los últimos tiempos, sobre todo durante la pandemia, y también ese reconocimiento a todas las personas pues, que están sufriendo pues, el paro, la inflación, las familias que están realmente con riesgos de exclusión y que están enfrentándose a dificultades económicas por el momento en que nos encontramos en estos momentos. Por eso hay problemas, pero yo creo que hay retos también y hay soluciones a las que bueno, pues llegamos los economistas con nuestro mejor hacer, con nuestro saber. Es preciso compartir, es preciso seguir trabajando y yo quiero deciros que esta Junta de Gobierno y yo como decana estamos comprometidos en el avance y en la mejora del colegio. Quiero destacar que este compromiso siempre está en colaboración con nuestros cercanos aliados, como es el Consejo General de Economistas, Valentín Pic, que nos acompaña, y también con el Colegio de Titulares Mercantiles y Eladio Acevedo, su decano, y también, como no cabe la menor duda, con todos los colegios profesionales de España. Entre todos vamos trabajando para que esa profesión del economista se vaya conociendo cada vez más. Hemos avanzado, queremos seguir avanzando y queremos también, y eso es lo que quiere esta Junta de Gobierno, que nuestro colegio sea nuestra segunda casa. Por eso estamos introduciendo una serie de cambios, una serie de, y vamos a decir, modernidades. Yo no sé si lo ha dicho Esther García, la secretaria técnica, a la que también felicito expresamente porque es una de las almas de este acto. Estamos reinventándonos para que el colegio pueda tener una presencia que es reconocida, pero que debe seguir siéndolo y cada vez más. En este sentido, en ese conocimiento de la segunda casa, os anuncio, para aquellos a que no haya llegado, que hemos creado el Club Economistas, en el que se van a insertar actividades no solo profesionales, sino también actividades lúdicas como jornadas, torneos de ajedrez, golf, pintura. Gerardo Ortega yo creo que se va a ocupar un poco de ese tema. Visitas culturales, tenemos esa visita al Monasterio de las Descalzas, tendremos que repetir porque es que en menos de una semana, prácticamente en 2 semanas, se cubrieron todas las plazas. Tenemos previsto viajes y también estamos abiertos a todas las propuestas que queráis, porque nuestro interés es que el colegio pues, sirva pues, punto de encuentro. Recordamos que hemos retomado la actividad del cine, que está teniendo mucho éxito también con Torres Dulce, como siempre. En esa renovación del colegio tenéis infraestructuras que hemos empezado a renovar y yo os invito a compartir para tomar un café, para usar las instalaciones y para sentir vosotros en vuestra casa. Os animo también a participar en las comisiones, en los foros, en los observatorios y en las jornadas y cursos que estamos desarrollando y que celebramos en el colegio. Una petición, que reclaméis al colegio lo que queráis y en la medida de las posibilidades vamos a llegar a intentar atenderlas y que sintáis pues, el colegio no como aquel lugar que tenemos y que como economistas pues nos apuntamos. Yo creo que el sentido de Manuel Lagares ha quedado manifiesto. Bueno, para terminar, muchas gracias a todos puesto que tenéis ese amor al trabajo, ese amor a la profesión, esa continuidad y el deseo de servir a la sociedad y trabajar por la profesión. Para terminar, pues mis palabras son de agradecimiento. Este acto que llevamos 3 años sin realizar, pero que desde luego, como ha dicho Esther García, ha superado todas las expectativas que pudiéramos tener, puesto que normalmente pues, en los actos anuales había unas 60 personas aproximadamente en total, calculábamos 200, 300, estamos casi 700 personas en estos momentos. Yo quiero agradecer a todo el personal del colegio que ha dado en estas últimas semanas, no puedo decir en estos últimos días, sino en todas estas últimas semanas, a José Luis, Toñi, Rosa, Rosana, Anabel, Aurora,
a Adrián, a Juancho y, por supuesto, a Esther García, todo este trabajo de preparación de este acto y todo el trabajo, desde luego, que desarrollan en el colegio. También a todas las personas que se han incorporado, Luis y todo el equipo del hotel, que están dando todo para que podamos celebrarlo. Y si ha habido algún fallo, realmente es solo responsabilidad mía. Muchísimas gracias a todos. Reitero la enhorabuena y yo quiero compartir con todos vosotros ahora pues ese vino español que creo que nos está esperando ya. Muchas gracias.